Bien, seguimos entonces y terminamos de revisar los principios, ¿no es cierto?, de estos principios que están indicados en las normas y tenemos, ¿no es cierto?, lo que estaban pensados para el auditor y también para la auditoría misma. La integridad, presentación imparcial, cuidado profesional, la confidencialidad y también está manejo seguro de la información, la aplicación del debido cuidado y juicio durante la auditoría, la obligación de presentar los resultados de una forma veraz y detallada y, importantísimo, la base del profesionalismo. En síntesis, un auditor tiene que ser una persona preparada, saber adaptarse a las distintas situaciones, conocer muy bien la norma con la cual está trabajando. Ustedes se van a tener que acostumbrar también a poder revisar en forma muy rápida los documentos, porque las auditorías ya vamos a ver cuando lleguemos a la elaboración de los planes de auditoría, ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a establecer tiempos, y los tiempos los tenemos que cumplir. Y uno tiene que ser tremendamente responsable en el cumplimiento de estos tiempos que nosotros nos vamos a planificar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir con un trabajo como auditores, pero también tenemos una empresa que va a ser auditada y que tiene que seguir cumpliendo con su rol como empresa, y nosotros, ¿no es cierto?, vamos de alguna forma a detener los procesos y por lo tanto tenemos que ser muy responsables con los horarios. ¿A qué me refiero? Si nosotros decimos que vamos a partir la auditoría a las 9, bueno, es a las 9, no a las 9:30 ni a las 10. Si el término de la auditoría es a las 6 de la tarde, bueno, la idea es que se termine en ese horario. A mí me tocó, les sigo contando historias, pero para que ustedes vean que estas cosas pasan, a mí me tocó trabajar con un auditor que era muy bueno para hablar, y en alguna oportunidad nos separamos porque eran distintas plantas, y resulta que él terminó la auditoría que por programa finalizada a las 6 de la tarde, que yo la terminé a las 6 de la tarde, y él la terminó a las 11 de la noche, ¿ya? Entonces eso no puede ser. Nosotros tenemos que ajustarnos a un plan, tenemos que cumplir con eso, tenemos que cumplir con los horarios, ¿ya? Y ahí también hay un tema que si alguno de ustedes el día de mañana se dedica a hacer auditoría, seguramente les va a pasar que son las técnicas que ocupan los auditados para que el auditor pierda tiempo y esté en la menor cantidad de tiempo haciendo la auditoría. Entonces, creo que por ahí yo ya les había comentado que la típico es cuando uno llega a una empresa, a uno lo están esperando ahí con un desayuno. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Que una reunión que uno tiene pactada para un inicio sale en 10 minutos, esa reunión se alargue 1 hora, porque que entre el café, que no sé qué, y conversar, bueno. Las empresas que uno audita normalmente usan ciertas artimañas para que los tiempos, los tiempos de la auditoría misma se vayan reduciendo. La otra típica que a uno siempre le dicen es, lo invito a almorzar. Y claro, uno está haciendo la auditoría, no sé, en Santiago y lo llevan a almorzar a Peñaflor. Entonces pierde 2 horas, 3 horas solamente en el almuerzo. Entonces uno también tiene que acostumbrarse y planificar todo eso. Si yo como auditor, a mí me dicen, mire, no tenemos acá un casino, así que nos gustaría invitarlo a almorzar, y yo tengo según plan 1 hora para almorzar, yo le digo sí, pero ¿cuánto nos demoramos? No, unas 2 horas, no, no, no sé, me puede pedir algo para acá, pero la idea es que nos ajustemos a los planes, ¿ya? Es típico eso de las auditorías, que las empresas buscan la forma de hacer a uno perder tiempo para no estar tanto en la actividad de auditar. Entonces siempre ocupan ese tipo de cosas, ¿ya? Los invito a almorzar, vamos para allá, lo llevo a mostrar no sé qué. Entonces uno en ese sentido también tiene que tener este profesionalismo y claridad para poder ir diciendo, mire, yo tengo 1 hora para almorzar, así que muchas gracias, pero no puedo, ¿ya? Entonces son cosas que uno se tiene que ir acostumbrando, que
muchas veces va a pasar. El tema de la evidencia también, ¿ya? Yo no puedo decir que estoy levantando una no conformidad por algo que me pareció que no se estaba cumpliendo, ¿ya? Me parece que no hay un registro, me parece que la gente no sabe, no. O sea, si yo digo que falta conocimiento es porque yo digo se entrevistó a, ¿ya? Y aquí también algo para que ustedes tengan en cuenta el día que hagan sus auditorías. Muchas veces la gente tiene miedo cuando los auditan que el resultado de la auditoría se puede ocupar en su contra, ¿ya? Hay gente que tiene miedo que si le va mal en una auditoría, después lo puedan desvincular, lo pueden cambiar de cargo, ¿ya? Entonces es importante decir que lo que uno está auditando es un sistema, no a las personas. Claro, uno llega a las personas porque los sistemas dependen de las personas, pero si la persona X no conoce la política, no es culpa de esa persona, es culpa de la empresa que no fue capaz de entregarle las herramientas para que la pudiera a lo mejor leer y entender, o nunca se la explicaron correctamente. Entonces, también eso es importante, que cuando uno está auditando, uno le diga a la persona, yo no lo estoy auditando a usted, en el sentido de como persona natural, como trabajador, yo lo que estoy auditando es el sistema de gestión y yo lo que necesito saber si este sistema está internalizado, si lo conoce, si lo entiende, si tiene los recursos, ¿ya? Entonces es importante que uno pueda transmitir también esa tranquilidad al auditado porque normalmente después se siente un poco atemorizado muchas veces, tiene miedo de entregar información porque piensa que puede resultar que lo van a desvincular, ¿ya? Bueno, aquí yo había puesto nuevo porque aquí nos referimos al tema de los riesgos cuando estamos hablando de la auditoría. Y aquí vuelvo a este tema que yo les comentaba, que es el concepto nuevo que hoy día se ha incorporado en todas las normas, que es el tema de este enfoque basado en el riesgo. Nosotros ya vimos la definición de lo que era, de lo que era el riesgo, y ya lo vimos, ¿no es cierto?, que es toda la coordinación que yo tengo que hacer para efectivamente lograr cumplir con el objetivo que yo tengo durante la auditoría. ¿Ya? Así que la nueva incorporación que tiene la norma, ¿ya? Eh, los puntos que aparecen aquí, que yo les muestro en esta, porque van viendo, ¿no es cierto? Estamos ok con, ustedes han ido cambiando, no se han quedado pegadas las láminas, van No cambiando. se Sí, van sí, cambiando han por ido Ya, cambiando. súper. Oye, cualquier cosa, por favor, ahí avísame nomás, ningún problema, ¿ya? Miren, acá lo que aparece en esta lámina es exactamente los puntos que están referidos en la norma. Esto es tal cual como está. El capítulo 5 de la norma es la gestión del programa de auditoría, que aquí ya estamos entrando en tierra derecha del desarrollo de la auditoría, y en este capítulo se hablan de estos 7 puntos, ¿ya? Como yo les marqué ahí, nuevamente, y lo nuevo respecto de esta norma, si yo la comparo con la versión anterior, es el tema de la gestión del riesgo, ¿ya? Y que corresponde al punto 5.3, ¿no es cierto?, de la norma 19.011, ¿ya? Entonces, en términos generales, en este punto hablamos de cómo gestionar un programa de auditoría, ¿ya? El trabajo de un auditor tiene que ser un trabajo muy ordenado, muy ordenado. ¿Ya? Aquí vamos a ver que si bien la norma no lo contempla a lo mejor en forma tan explícita, hay hartas herramientas que yo puedo ocupar para poder efectuar mi proceso de auditoría. Lo importante es que yo tengo que ir registrando todo. ¿Ya? Muchas veces yo puedo hacer una auditoría que demora 10 días, y a nadie, pero yo no conozco ningún auditor que se acuerde de todos los detalles de lo que conversó el día 1 cuando ya estamos en el día 10. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que ir llevando e ir anotando todas las cosas que uno va detectando, porque en el último día uno tiene que hacer su informe y obviamente necesita tener toda la información de todos los... de todos los elementos que he ido detectando durante el proceso de la auditoría. Hay que ser ordenado. Estábamos hablando de una prueba que ustedes tienen el sábado, que conversamos antes que estuvieran todos, que el orden
y ser sistemático para desarrollar ejercicio es súper importante. Y yo por eso digo, y yo soy hincha de las matemáticas, porque siento que las matemáticas y los números a uno lo hacen ordenar, aprender a ordenarse y a trabajar en forma sistemática, ¿ya? Hay que ser muy ordenado y en los procesos de auditoría hay que hacerlo de la misma forma, ¿ya? Espérenme solo un segundo. Listo. Entonces, eh, como yo les decía, hay que ser ordenado. Cuando cuando se hace una auditoría, eh, una herramienta de trabajo que es importante es el tema de llevar, por ejemplo, una lista de verificación o una lista de chequeo para poder ver que efectivamente estoy revisando todos los puntos que aparecen en la norma y también llevar algo donde ir anotando todas las cosas, por día, con quién hablé, quién es la persona, nombre de la persona, el cargo, qué cosas encontré, todas las desviaciones que yo voy detectando, dónde la encontré, si era un registro, si era un informe, si era un procedimiento, bueno, ir registrando todo eso para que cuando llegue el momento de hacer el informe sea mucho más sencillo poder hacer, ¿ya? Entonces, la gestión del programa de auditoría está, como se establecen los objetivos del programa de auditoría, este tema de evaluar los riesgos, cómo vamos a establecer, implementar y seguir un programa de auditoría y el tema de la revisión y mejora del programa de auditoría. Como yo les decía, esto mismo es lo que se hace en cualquier actividad de auditoría, sea interna, sea externa, sea de primera, de segunda o de tercera parte. ¿Ya? Entonces, lo que se refiere a la implementación del programa de auditoría, que es lo que está marcado acá y que se abren dos, vamos a ver cómo es la realización de una auditoría y también el punto importantísimo que se refiere a las competencias y a la evaluación de los auditores. ¿Ya? Hoy día en las empresas se ocupa mucho la evaluación de las competencias del personal. ¿Ya? Hoy día con los cambios que hay, particularmente de tecnología, y con los cambios de tecnología tan importantes que hay de tecnología, es tremendamente importante estar verificando que el personal mantiene las competencias en el tiempo. ¿Ya? Eh, a- Años atrás, ¿no es cierto? El personal muchas veces aprendía y iba creciendo en las organizaciones, partía desde un cargo muy bajito y de ahí iba ascendiendo a otros cargos, pero normalmente el aprendizaje que tenía esa persona era por traspaso de información. O sea, que la persona que estaba a su lado le enseñaba. Hoy día la verdad es que eso es lo peor. O sea, la experiencia es súper importante, pero también la parte teórica eh, es fundamental. O sea, por ejemplo, podríamos haber hecho el curso y yo contarles lo que son las auditorías, cómo se hace y no sé qué, pero lo importante es que hoy día hay una norma que dice cómo se hace y yo, claro, puedo haber tenido mucha experiencia en hacer auditorías, en participar en distintas auditorías, pero puedo omitir información que, claro, tal vez por la experiencia uno lo empieza a hacer, pero para eso está la norma, para que uno, la verdad es que no omita nada. Miren, chicos, es lo mismo que pasa cuando uno le enseña a manejar el papá, la mamá o un amigo. Cuando uno le enseñan a manejar, la persona que ya ha manejado por años va a omitir mucha información que si uno hace un curso en una escuela de conductores, tengan por seguro que no la van a omitir. ¿Ya? Ciertas cosas que uno tiene que hacer cuando hay un signo par, un signo, o sea, el paso. Esas son cosas que están en la teoría y alguien que ya lleva muchos años de práctica ya no lo hace, porque se lo olvida y porque uno empieza a trabajar en forma automática. Entonces, por eso siempre es importante, y como yo les decía,
que uno siempre esté leyendo las normas, las esté revisando, no se basa en lo que le cuenta el compañero, sino que uno diga, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? Fíjese, yo llevo muchísimos años trabajando, yo llevo más de 30 años trabajando, y hasta el día de hoy, cuando alguien va con una consulta, me dice, mire, ¿sabe qué? Encontramos, por ejemplo, un producto que no cumple. Yo con la cantidad de años que he visto productos, que he visto normas, que las conozco, yo les digo, tráigame la norma. ¿En qué punto dice? Leámoslo. Siempre es igual. Ustedes, mire, yo tengo a cargo hoy día, no sé, son cerca de 250 personas, eh, y ellos saben que cuando hay alguna discusión, yo la discusión yo no la llevo a cabo si no tengo encima el documento donde está escrito lo que se tiene que hacer. Ya, eso tiene que ser una práctica que uno se tiene que acostumbrar. Ahora, ese documento ya sabemos que puede ser que ya no es un documento que está en papel, pues yo lo bajo, ¿no es cierto?, de internet, lo busco, pero tiene que ser algo que está por escrito y donde yo tengo que confirmar lo que me están diciendo. Ya, bueno, el tema del programa de una auditoría, ya, volvimos acá en nuestro enfoque que tenemos que tener basado en el tema del riesgo. El riesgo está pensado fundamentalmente en todas las cosas que yo tengo que hacer o no hacer para poder cumplir con los objetivos que yo tengo al momento de definir mi proceso de auditoría, ¿ya? Eh, por ejemplo, bueno, aquí en la norma se menciona, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, cuando hay diferentes sitios, que pasa mucho, ¿no es cierto?, que hay empresas, hoy día hay muchas empresas que son transnacionales, que están en diferentes países. eh, yo eh, puedo subcontratar actividades en distintos países, pero la forma en que yo voy a hacer la auditoría, ahí yo les sigo comentando, siempre va a ser la misma. O sea, vamos a mantener siempre a mano nuestra norma, ¿no es cierto?, que es la norma guía para desenvolver nuestros programas y procesos de auditoría. ¿Ya? Eh, la programación de una auditoría, bueno, existe muchas formas, hay gente que los hace en forma manual, como aparece ahí, ¿no es cierto? Es eh, puede ser, ¿no es cierto?, una planificación a través de una planilla, de lo que sea. Este es un ejemplo, pero básicamente lo que dice y lo que vamos a ver hoy día cuando yo establezco el programa de auditoría, es decir, cuándo la voy a hacer, quién va a ser el auditor, qué tipo de auditoría es, ¿ya? Eh, de modo de poder yo llevar el registro. Si ustedes se fijan, todo tiene que estar por escrito. Ahora, ahí les vuelvo a insistir, yo no necesito tener un tratado, un libro de 500 páginas para describir algo. La evidencia son registros, ¿ya? Ahora, si yo le digo a una empresa, usted tiene un programa de auditoría y me dice, sí, sí lo tengo, la pregunta siguiente, inmediata es, me lo muestra, me lo trae. ¿Dónde está? ¿Ya? Y si dice, no, lo que pasa es que nosotros todos sabemos cuándo corresponde la auditoría, para ustedes como auditor, esa respuesta va a ser inválida. Nosotros necesitamos ver por escrito que existe ese programa y que se cumple, ¿ya? Ahora, cuando hablamos aquí dentro de la norma, se habla del contexto del auditado, y ahí nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos elementos cuando nosotros vamos a hacer este programa de auditoría. Primero, ¿cuál es el objetivo de la organización? Si existen cuestiones internas o externas que puedan afectar, cuáles son las expectativas de las partes interesadas y también los requisitos de seguridad de la información y el tema de la confidencialidad. Es parte importante de los procesos que durante la auditoría uno revisa, muchas veces hay documentos que están en papel y que uno los tiene y los pide, o carpetas, por ejemplo, o archivadores con documentos, pero es importante que cuando uno termina la auditoría uno no se lleva nada. Si uno pide que le impriman un documento, uno termina la auditoría y ese documento uno lo devuelve a la empresa,
ya ni siquiera uno lo vota, no, sino que uno lo devuelve porque ahí estamos hablando del tema de la confidencialidad. Es importante que ningún documento que es de propiedad de la organización, ¿no es cierto?, yo lo saque y me lo lleve, ¿ya? Porque ahí estamos faltando un poco al principio fundamental, que es el principio que hemos hablado bastante de la confidencialidad, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a hacer este programa de auditoría, estamos hablando del inicio del proceso. Para antes de yo llegar a una empresa y hacer la auditoría, obviamente yo primero lo que tengo que hacer es programar, ¿no es cierto?, y definir cómo yo voy a hacer esa auditoría, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a desarrollar mi actividad y voy a planificar y voy a gestionar mi programa de auditoría, yo tengo que decir y tengo que pensar cómo la voy a hacer, qué recursos necesito, y cuando estoy hablando de recursos, fíjense que ahí nos abrimos a hartas cosas. Por ejemplo, hay empresas que auditan que dicen, yo necesito tener, cuando voy a una empresa, tener un lugar que me designen para yo poder trabajar. Hay algunos que piden incluso un computador, hay algunos que piden impresora. Bueno, esos son recursos, pero también recursos es decir, mira, la empresa que yo voy a auditar eh, son tantos sitios, tiene tal tamaño, por lo tanto voy a necesitar trabajar con a lo menos 5, 6, 10 auditores, con un experto. Ahora, no se preocupen porque hay una norma que también yo se las voy a mostrar, perdón, es un documento que generó el INN, el Instituto Nacional de Normalización acá en Chile, donde se establece que en función de la cantidad de trabajadores que tiene una organización, yo puedo definir cuántos auditores debieran ir, ¿ya? Así que ese es un tema que también es una guía que yo se las voy a mostrar. Al final de que terminemos de ver la norma, yo les voy a mostrar cómo se determina la cantidad de auditores que debieran ir por cada auditoría. Ahora, en realidad más que auditores son 10 auditores, ¿ya? Y ahí les quiero explicar lo siguiente. Si una empresa muy grande, y yo de acuerdo a este documento, veo que son 10 días de auditor, 10 días de auditor significa que yo puedo mandar un auditor que esté 10 días, o puedo mandar 2 auditores que vaya 5 días cada uno. Y lo hago la auditoría en 5 días, 2 auditores, ¿no es cierto? Bajo la cantidad de días, pero mantengo la cantidad de días auditor. ¿Se entiende? Incluso es más, yo podría llevar 3 auditores y hacer la auditoría en 3 días y medio, más o menos. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que gano? Disminuir los tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que gana la empresa auditada? Para las empresas que yo audito, siempre es un estrés la auditoría. Si yo a una empresa le digo, mira, te voy a estar auditando por 10 días, para la empresa es un estrés gigante. En general, y a mí también me ha pasado cuando a mí me auditan, yo siempre prefiero que vayan más auditores, pero que estén menos tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Les va quedando claro? ¿Están por ahí? ¿Se entiende esto cómo lo tengo que hacer con el tema de los días de auditor? ¿Ya? Porque eso es importante, porque fíjense que ya habíamos hablado, gracias ahí por tu respuesta. Yo ya les había comentado, fíjense que el día de auditor obviamente tiene un valor, o sea, es un costo para la empresa. Y si a eso yo le sumo el costo en distraer gente de mi organización para que atiendan al auditor, también es un tema no menor. Entonces, es importante determinar la cantidad de días correcta para yo poder cumplir con el objetivo de auditar la organización completa. Si yo me equivoco en la cantidad de días, puede que yo diga, mira, para esta organización en realidad puedo hacer la auditoría en 5 días, y resulta que en 5 días no alcancé a revisar ni la mitad del sistema de gestión, por lo tanto, ahí voy a tener
un riesgo tremendo de no cumplir con el objetivo que es auditar y revisar a la empresa respecto de la norma completa, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a armar mi programa de auditoría y cuando yo empiezo a poner sobre la mesa todo lo que yo necesito, uno de los elementos importantes es la cantidad de auditores que yo voy a necesitar, los días de auditoría. Como les digo, hay ciertas empresas que son muy grandes. Por ejemplo, yo les cuento otro ejemplo que me tocó a mí. Nosotros tenemos un alcance que es muy, muy grande, y los días de auditor fueron 60 días de auditor. Imagínense si hubiesen mandado un auditor. Hubiésemos estado casi 3 meses en auditoría. En cambio, mandaron 10. ¿Ya? Y con eso yo bajo la cantidad de días, la cantidad de días consecutivos de auditoría, pero la puedo efectuar en forma correcta. ¿Ya? Entonces, si yo veo lo veo gráficamente, eh, ustedes me imagino que conocen esto del planificar, hacer, actuar y verificar. Supongo que ya lo vieron por ahí en algún ramo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del hacer, está implantar el programa de auditoría. Cuando está el verificar, es seguir este programa y que se esté cumpliendo. El actuar está en revisar y mejorar el programa, y en planificar, bueno, establecer el programa de auditoría. ¿Ya? Miren, esto que yo le estoy mostrando, la verdad es que es lo mismo que yo le estaba mostrando en el tema anterior, pero con la única diferencia que está paso a paso lo que nosotros vamos a ir haciendo. Lo primero es que yo tengo que establecer, y que es en lo que aparece ahí, ¿se alcanza a ver bien? ¿Alcanzan a ver bien el diagrama? ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, perfecto. Gracias. Miren, lo primero que yo tengo que establecer son los objetivos de mi programa de auditoría. Luego que yo determino los objetivos de mi programa de auditoría, voy a determinar, ¿no es cierto?, el tema que ya hemos hablado, el tema de los riesgos, ¿ya? Luego yo hago este programa de auditoría. Una vez que tengo hecho el programa, lo implemento, después lo monitoreo, ¿ya? Después, si es necesario, hago alguna revisión o mejora, ¿no es cierto? Y obviamente vuelvo al establecimiento de los objetivos. Si estamos ok en el punto de implementar el programa de la auditoría, ya entramos al proceso mismo de la auditoría. Esta es la fase 1 de mi actividad. Fase 1 es hacer el programa. Oye, y uno dice, oye, hacer un programa, qué tan difícil. Sí, no es tan fácil, porque yo tengo que ir a auditar a una empresa, tengo que verificar si cumple con su sistema de gestión, tengo que determinar cuántos días voy a necesitar para auditar ese sistema, tengo que determinar si cuento con personal con las competencias para hacer la auditoría, tengo que ver si tengo auditores con las competencias específicas en la materia que yo voy a auditar. Si no, tengo que buscar un experto que me ayude en algunas partes que son muy específicas, para las cuales yo no tengo la auditoría. Tengo que decir en qué horario voy a trabajar, tengo que repartir esos horarios en auditar todas las partes que tiene la empresa. Eso quiere decir que yo tengo que tener tiempo para visitar bodega, para hablar con la alta dirección, para visitar el área de adquisiciones, si es que tiene, tengo que poder hablar con los comerciales, tengo que estar en el servicio postventa, si es una fábrica tengo que hablar con la gente de producción, si es una empresa que tenga un laboratorio de control de calidad, bueno, tengo que tener tiempo para hablar, entonces yo tengo que planificar todo eso y traducirlo en un programa que me permita finalmente lograr mi objetivo, que es auditar el sistema de gestión. Por lo tanto, esa planificación, claro, al principio cuesta, después ya con la experiencia se hace mucho más fácil y uno se demora mucho menos, y además que uno en el fondo va teniendo casos parecidos, entonces es más fácil la programación, pero es tremendamente importante porque
dentro de la planificación yo voy diciendo qué voy a ir haciendo cada día. Yo dentro de la planificación no voy a decir que el día 2 de septiembre voy a entrevistar a la persona, ¿no es cierto?, de tal cargo, pero sí yo voy a colocar que ese día yo voy a auditar la política de calidad, voy a auditar los objetivos de calidad, si es que estoy en la 9001, entonces es importantísima esta planificación. Entonces, una vez que yo ya tengo hecho mi programa, yo ya entro directamente en mi proceso de auditoría. Tengo, que lo vamos a ver también paso a paso, cómo se tiene que hacer una auditoría. Parto con la auditoría, tengo que preparar todas las actividades relacionadas con la auditoría, ¿no es cierto? En el hacer, obviamente, está la realización física de la auditoría. El tema fundamental es la preparación y distribución del informe. Una auditoría termina con la emisión del informe. Y esa emisión del informe, además, termina cuando la empresa a la cual yo estoy auditando, la empresa que yo estoy auditando, perdón, cuando estoy, cuando estoy auditando la empresa, es la máxima autoridad de esa organización quien aprueba y finalmente ordené completo. Solo un segundo. Solo un segundo. Se me desordenó aquí. Voy a volver a compartir pantalla en un segundo. Entonces, el informe de auditoría, vamos a volver inmediatamente aquí a la gráfica que se me puso medio extraño aquí el computador con el mouse. El informe que yo hago, el informe final, es un informe que tiene que quedar aprobado por la alta dirección de la empresa, ¿ya? Entonces, es importantísimo que obviamente, por eso yo les decía, que el informe tiene que reunir todos los antecedentes y con la evidencia objetiva de la auditoría, de forma que una vez que yo ya llego al final de mi proceso, aquí voy a compartir pantalla. Perdonen, ahí tuve un problema. Acá está. Es la empresa quien tiene que dar el ok al informe, ¿ya? Y por eso también ahí yo se los comento como una práctica que es interesante que ustedes siempre tengan en cuenta, que en la medida que ustedes van avanzando en la auditoría, ustedes vayan comentando cualquier elemento que ustedes vayan encontrando y que les parezca importante que la empresa esté en conocimiento, ¿ya? Entonces, el tema del informe. Y lo otro que yo les comentaba, esta capacidad de síntesis que tenemos que saber manejar, que es que nosotros vamos a tener un tiempo, que lo vamos a indicar en el programa, de cuánto tiempo nosotros tenemos disponible para hacer el informe, ¿ya? Eso no son días, no es que yo me vaya para la casa y después les mando el informe. La auditoría termina con la emisión del informe y eso es algo que yo tengo que establecer un plazo determinado donde yo elaboro el informe y luego ese informe se lee frente a la empresa y la empresa acepta lo que yo estoy declarando en el informe. Entonces, esta capacidad de síntesis del uso del lenguaje adecuado es tremendamente, como yo siempre les digo, importante al momento de redactar las no conformidades. Y por eso justamente la prueba que les voy a hacer
la idea es que yo les voy a dejar un espacio determinado para que ustedes me justifiquen la alternativa que van a elegir, porque uno no puede hacer unas tremendas redacciones, ¿no es cierto? No puede una no conformidad escribirla en una página. Uno tiene que tener la capacidad de síntesis, ¿ya? Ocupando el lenguaje técnico correspondiente y decir en pocas palabras cuáles son las desviaciones que tiene la empresa. Yo puedo colocar ejemplos, ¿ya? Pero la idea es que una no conformidad uno la redacte, o una observación o una oportunidad de mejora, uno la redacte en forma muy resumida, pero que quede perfectamente clara, ¿ya? Bueno, entonces tengo el tema de la distribución, que eso lo vamos a ver en el capítulo ya 6 de esta norma, y hay un tema que también yo les he repetido bien insistentemente, es el tema que yo no saco nada con hacer una auditoría y después no repetirla en el tiempo. O sea, claramente las auditorías tienen que ser sistemáticas, es decir, que se repitan con alguna cierta frecuencia en el tiempo. Esa es la única forma de ver que el sistema de gestión está funcionando y que si hay ciertos elementos que la empresa no cumple en su sistema de gestión, ha sido capaz de encontrar las soluciones. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos, veíamos en las definiciones que hablábamos, ¿no es cierto?, de hallazgos, de no conformidades y de las observaciones también? Recuerden que cuando yo indico alguna observación dentro de un informe, las observaciones en general no son incumplimientos, son elementos que están, podríamos decir, en el borde, y que si la empresa no toma alguna acción, es probable que se conviertan en una no conformidad. Por ejemplo, decir, este informe de calibración que nosotros vimos, la empresa dice que las calibraciones son anuales, y resulta que el informe, hoy día estamos a 13 de agosto, y el informe que me están presentando es del 14 de agosto. Yo puedo decir, ok, está cumpliendo, está dentro del programa, pero yo puedo decir, ya mandaron el equipo a calibrar para que se cumpla el año. Entonces, no, o sí está en proceso. Entonces, claro, yo lo dejo como una observación, porque es muy probable que si la empresa no se preocupe de ese tema, al año siguiente o en algún momento yo les pida un certificado y efectivamente ya se les haya pasado mucho el plazo, ¿ya? Entonces, importante, ¿no es cierto?, en el proceso este de las auditorías, que yo las haga en forma sistemática, ¿ya? ¿Cómo establezco los objetivos del programa de auditoría? ¿Qué cosas debo considerar para establecer cuáles son los objetivos de la auditoría? Primero, ¿cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas? ¿Ya? Eso quiere decir, si yo voy a hacer una auditoría de tercera parte, ¿cuál es la necesidad y cuál es la expectativa que tiene esa empresa? Normalmente, las auditorías de tercera parte son conducentes a una certificación. Por lo tanto, normalmente si a ustedes les toca participar en procesos de auditoría de tercera parte, lo que normalmente las empresas buscan es tener un certificado que respalde que ellos cumplen con una norma de sistema de gestión, ¿ya? Entonces, un objetivo es que la empresa se certifique, o si es que no cumple, obviamente no se certifique. Otro objetivo también importante que tenemos que considerar es el nivel de madurez que tienen los sistemas de gestión, ¿no es cierto? Y para eso, hoy día todas las empresas, miren, hasta las empresas más pequeñas, tienen sus indicadores de desempeño, o lo que se conoce también mucho, que ocupa mucho hoy día el término, ¿no es cierto?, de los KPI, ¿ya? La única forma yo de saber si estoy cumpliendo con mi objetivo o con mis procesos es tener obviamente ciertos indicadores. Ustedes como alumnos, ¿no es cierto?, tienen sus propios indicadores, que es tener una nota mínima para poder aprobar un curso, ¿ya? Ese es un indicador. Si ustedes no cumplen con el indicador, van a reprobar el curso. Si ustedes lo cumplen, lo van a pasar. Si alguien quiere conocer el desempeño que ustedes han tenido en su vida estudiantil, les podría decir, muéstreme todas las notas que ustedes han tenido en cada uno de los cursos. Y para alguien, ese es un KPI. Decir, mire, quiero saber qué tan
lejos o tan cerca de la nota mínima ustedes estaban como alumnos, ¿ya? Ese es un KPI. También es un KPI el decir, para un curso determinado no cumplieron con la nota mínima, lo reprobaron, ok, pero después quiero saber cómo les fue cuando lo volvió a hacer. Si lo volvió a repetir, y ustedes ahí, esta misma información, ustedes la pueden extrapolar para cualquier proceso, ¿no es cierto? Si lo volvió a repetir, yo ahí puedo pensar varias cosas, que al alumno no le gusta, eh, que, que la verdad es que está en una carrera que a lo mejor no es de su mayor interés, o que la materia que le están entregando a los alumnos no es la más adecuada. ¿Y cómo eso yo lo puedo saber? Viendo la cantidad de alumnos que reprueban ese curso. ¿Ya? Si yo veo que el 80% de los alumnos repite permanentemente el curso, ahí de nuevo yo empiezo a pensar, ¿cuál es? ¿Que el contenido no está bien diseñado o que el profesor que están asignando para ese curso no es el más adecuado? ¿Ya? Entonces, en base a estos KPIs, yo puedo ir tomando decisiones. Y el nivel de madurez del sistema obviamente depende de cuánto tiempo esté implementado. Si es un sistema que recién se implementó hace un año, obviamente yo no puedo esperar tener tanta información o tanta historia de información. ¿Ya? Bueno, y también, obviamente, cuando establezco, ¿no es cierto?, estos objetivos, es bueno, los riesgos y oportunidades que voy a tener. Cuando yo hago, por ejemplo, una auditoría interna, el objetivo de esa auditoría es saber si esa área o ese laboratorio o esa actividad que se está haciendo dentro de la empresa está cumpliendo o no con lo que está definido. ¿Ya? Entonces, básicamente lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a hacer mi programa de auditoría es saber cuál es el objetivo que tiene la auditoría que yo voy a hacer. ¿Ya? Las auditorías de primera parte, ¿por qué se hacen dentro de las organizaciones? Porque todas las normas de gestión me obligan a hacerlo, primero, pero lo real sería que yo quiero saber como empresa si estoy cumpliendo con mis propios procedimientos, si estoy cumpliendo con los aspectos legales y reglamentarios, y si estoy cumpliendo con las normas de referencia con las cuales yo estoy trabajando. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, ¿vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, qué bueno. Sí, profe. Ya, qué bueno. ¿Está muy aburrido o está más o menos? ¿Está entendiendo? ¿Les gusta el tema este de las auditorías o todavía no le encuentran el gusto? ¿Alguno ha pensado algún momento dedicarse a ser auditor? ¿Por ahí? ¿O tiene en su mente en dedicarse a alguna otra cosa? Cuando se terminen ya la carrera, me refiero. ¿Algunos ¿Alguno ha visto como una posibilidad de dedicarse a ser auditor de sistemas de gestión? ¿Por A ahí? mí me llama la atención, profe. ¿Sí? Me Espérame. gustaría... Sí, espérate. Tú estamos... Johan, ¿no es cierto? Sí, Johan. Ah, ya. Sí, fíjense que hoy día es una muy buena oportunidad laboral para ustedes porque yo les voy a decir que algo que tiene muy bueno la carrera que ustedes están estudiando, que ustedes saben que yo también la estudié, es que a uno le enseña muchas cosas y uno es capaz de tener conocimiento en muchas materias distintas. Y eso es muy bueno para ser auditor. ¿Ya? Ustedes saben algo de metrología, saben de estadística, saben de planificación, saben de control de inventario, bueno, tienen conocimientos de muchas materias y fíjense que es una muy buena alternativa. Hoy día la verdad es que las organizaciones buscan bastante el tema de personas que se puedan dedicar a ser auditores. De hecho, yo tengo muchos compañeros que estudiaron conmigo que hoy día son o asesores o trabajan en empresas y se dedican a hacer este tema de las auditorías. Yo fui auditor de sistemas de gestión durante tiempo
y ustedes saben, yo les conté que yo llegué a hacer la práctica en la empresa donde estoy, así que llegué ahí para hacer lo que nadie quería hacer, porque ustedes cuando uno entra a hacer la práctica en las empresas, normalmente los alumnos en práctica hacen lo que el resto de la gente no quiere hacer. Y fui escalando posiciones hasta ser gerente como soy hoy día. Pero también hice muchas auditorías de tercera parte y también auditorías de primera parte. Y la verdad es que uno aprende muchísimo haciendo auditorías porque conoce muchas empresas. Tuve la oportunidad también de viajar mucho, porque no solamente se hacen auditorías a empresas que están cerca donde uno trabaja, sino que se hacen auditorías fuera. Me tocó hacer auditoría incluso fuera de Chile, así que la verdad es que es un tema bien interesante. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos de objetivos de un programa de auditoría. Por ejemplo, evaluar que tiene un auditado para determinar su contexto, es decir, dónde se está moviendo esa organización, evaluar los riesgos, evaluar la compatibilidad de los objetivos del sistema de gestión con la dirección estratégica que tiene también la organización. ¿Ya? La verdad es que en el tema de los objetivos del programa son bastante y variados, y yo les diría que en general, como objetivo de auditoría, eh, como les decía, las principales cuando son auditorías de tercera parte, está este tema de la certificación, que las empresas quieren tener su certificado ahí y decir, mi empresa fue certificada por ejemplo, Bureau Veritas, y Bureau Veritas dice que tengo un sistema que cumple con la norma 9001, ¿ya? Eso les sirve mucho como argumento de venta, les sirve mucho, ¿no es cierto?, para presentarse muchas veces a licitaciones. Cuando son las auditorías internas, me permite saber que mi sistema de gestión está funcionando y no que funciona solamente cuando vienen los auditores externos a hacer los procesos de auditoría. ¿Ya? Entonces, miren, no quiero seguir avanzando. La prueba que vamos a hacer, cuando ustedes me digan, va a ser hasta aquí. La prueba, obviamente, ocupen lo que ustedes quieran. El comodín telefónico, ojalá que no. Ocupen ahí todo el material que tengan. Todo esto va a estar, si no estoy segura si ya lo subí todo, si no, lo voy a chequear ahora mismo para que esté. Se los voy a mandar igual por mail para tener la certeza y que les llegue a todos. Voy a mandar la grabación. No sé si yo les mandé el link por internet, no sé si lo recibieron y pudieron bajar la clase grabada. No sé si alguno lo pudo ver porque yo se los mandé al correo de cada uno de ustedes. No sé si lo Sí, pudieron. Sí, yo perfecto. entré y está en YouTube, se ve bien la clase. Ah, ya, perfecto. Yo se los voy a mandar durante el día el link, tal cual como lo hice. Igual les voy a mandar la presentación para la prueba. Ocupen el material que ustedes quieran. Lo único que les pido es que cuando se queden, ¿no es cierto?, con la opción de la alternativa de las preguntas que yo les voy a hacer, escríbanme con sus propias palabras por qué la eligieron. Y no tomen ahí una definición que está aquí en la, en la, en la PPT o en la información que yo les mandé, no me copien textual porque si no, yo no sé ahí si efectivamente entendieron o no entendieron. Quiero saber si efectivamente entendieron, porque si hay algo que veo que está quedando poco claro, de modo que lo podamos volver a revisar y como yo les digo, a mí lo que me interesa es que ustedes sean buenos profesionales porque las carreras obviamente eh, se hacen importantes en base a los profesionales que se desempeñan y que se desenvuelven. Fíjense que yo he tenido muy buena experiencia con gente de la carrera. De hecho, desde que partí a hacer clases, yo ya tengo varias personas que fueron a hacer la práctica ya, y algunos que fueron seleccionados y siguieron trabajando y han tenido súper buenos resultados, y la verdad es que eso a mí me deja contenta, porque lo importante de una clase por sobre todas las cosas, es que aprendan, que entiendan, ¿no es cierto? Y que en el día de mañana ustedes se puedan desenvolver
como buenos profesionales, ¿ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá. Espero, por favor, ahí el correo de Bastián, donde me diga el día y el horario. No tengo problema y de todas maneras, entonces nos estamos contando el próximo jueves. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, o estamos clarísimos. ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok. Bueno, entonces, lo dejamos hasta acá. Vamos a parar acá en la 143. Yo les voy a mandar entonces la grabación de la clase durante la tarde y espero su comunicación para el tema de la prueba y nos vemos el próximo jueves. Si necesitan algo, tal como les he dicho, ahí me mandan un mail, no hay ningún problema y nos mantenemos en contacto. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que estén muy bien. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos para la prueba y el próximo jueves, ¿ya? Que estén muy bien entonces. Chao, nos vemos. Profe. Chao. Chao, profe. Chao. Cuídese.